gracias por esperar unos minutitos, ¿vale? Que estamos dando tiempo para que se mese la gente. Entonces vamos a comenzar. Puede ser que me escucháis bien, si no, por favor avisa por el chat, que está también compañeros míos que van a ver que todo está bien. Y bueno, no sé si alguno ya vinisteis a la charla de ayer. En ella pues estuvimos hablando de las distintas carreras de matemáticas, porque no es solo el grado de matemáticas, sino que hay mucho más, y ya estuvimos hablando de que lo que siempre se cuenta de que vas a estudiar matemáticas pues van a salir y ya está colocado, no vas a tener paro, eso que se conoce hoy en día muchísimo. Pero ¿en qué trabajan específicamente la gente de matemáticas? Porque eso es muy rápido, pero quizás no somos conscientes de todo lo que abarcamos, que no es solo la docencia y la investigación, que es lo que más se conoce, sino que es mucho más. Pero voy a hablar también con datos, que no sean solo mis palabras de que de verdad no tenemos paro. Según un estudio de la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación Ramón Ares en 2020, la tasa de paro entre los matemáticos en activo es tan solo del 7,5%, que es mucho menor que la tasa de paro general o juvenil, que se encuentra en un 13,3 o un 28,9. Pero es que además no solo es que tengamos una baja tasa de paro, sino que encima encontramos el trabajo bastante rápido. 2 años después de finalizar las titulaciones del ámbito de matemáticas, se calcula que el paro es tan solo del 4,4% y 5 años después ya es prácticamente insignificante. Y tanto como un 81,9% de los encuestados por este estudio habían conseguido su trabajo en tan solo un trabajo estable en menos de 2 años y más de la mitad en tan solo 6 meses. ¿Pero por qué? Pues esto se explica en gran parte por la versatilidad, que van a comentar más los invitados a los que presentaré después. Es decir, trabajamos en el ámbito como de la banca, de la consultoría, telecomunicaciones, industria, criptografía y mucho más. De hecho, hay un estudio por la Red Estratégica de Matemáticas de que las matemáticas representan un 10% del Producto Interior Bruto en España. Entonces, pues nos movemos en muchos lados. Y nuestro objetivo, pues, no es otro que simplemente que lo veáis, que lo conozcáis de primera mano, que podéis preguntarle a los compañeros y compañeras que están aquí, pues, cómo se desempeñan en cada uno de sus trabajos y saberlo más, que no sea simplemente algo que os hayan contado o lo habéis leído. Y ya, pues, me voy a presentar yo, que llevo mucho hablando sin que sepáis quién soy. Yo soy Alfonso Márquez, soy estudiante de grado de Matemáticas en la Universidad de Sevilla. Y como llevo ya bastante hablando sobre mí y soltando este monólogo, pues voy a presentar a los compañeros que tengo aquí al lado, que supongo que os da curiosidad también. Por un lado está Laura Gómez Pozo, que hizo el grado en Matemáticas en la Universidad de Murcia y luego hizo el máster de profesorado, para sacar luego las oposiciones obteniendo una plaza, trabajando ahora de profesora en un instituto de Mulas de la provincia de Murcia, y además muchos la conoceréis también por las redes sociales, Laura is Math Teacher, intentando acercar las matemáticas de una forma mucho más cercana a los adolescentes. Por otro lado está, luego está Iván Chércoles, que estudió matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Luego hizo el máster en esa misma universidad, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y se encuentra su primer año de doctorado en el Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC y la Universidad Complutense de Madrid. Hola, buenas. También tenemos con nosotros a Iván García, que hizo matemáticas también en la Universidad de Murcia, posteriormente realizando un máster de matemática avanzada y otro de formación del profesorado. Actualmente trabaja en el Banco Santander como científico de datos. Hola, buenas. También veis que tenemos aquí a mucha gente y de muchos sectores distintos. Está Francisco Quiles, que hizo el doble grado de Matemática y Física en la Complutense de Madrid y trabaja como consultor en Management Solutions. Hola. Bueno, también ya en penúltimo lugar tenemos a María González, que hizo Estadística en la Universidad de Sevilla y actualmente está cursando un máster propio en Data Science y Big Data, de lo que tanto hablamos hoy en día, en la Universidad de Sevilla, mientras a su vez está trabajando para la Universidad Pablo Olavide como titulada superior de apoyo a la investigación en ámbitos relacionados con la estadística. Hola. Ya por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Enrique García, que puede que ya conozcáis de la charla de ayer, que nos va a hablar sobre la oferta de empleo para matemáticos dentro del sector público. Hola otra vez, ¿qué tal? Y ya, pues, sin más dilación, vamos a comenzar con las preguntas, iremos alternando pues quién va respondiendo y también vamos a dar lugar al final para que podáis hacer vuestras propias preguntas, ¿vale? Que no sea solo tonta que os aparezca alguna pregunta, aquello que os dé curiosidad, aquello que tengáis dudas, pues habrá un espacio al final para que lo podáis hacer sin problema y os respondan pues los compañeros que estamos aquí, que están aquí,
y que ya, independientemente de lo diga al final, le agradezco muchísimo porque se hayan ofrecido para colaborar con esta actividad de la NEM, que esperamos que resulte interesante. La primera pregunta que os quería hacer es, pues, ¿en qué consiste vuestro trabajo? Si queréis algún orden específico, ¿quiera empezar? Bueno, empiezo yo mismo. Perfecto. Bueno, yo trabajo de profesora, entonces pues yo creo que mi función está clara, domadora de leones. A ver, pues yo creo que mi trabajo es el más cercano a todo, el que todos conocéis. Estoy en un aula con 30 adolescentes, con las hormonas en plena ebullición. Y bueno, pues mi trabajo consiste en intentar pues transmitir de la mejor manera posible las matemáticas a esos adolescentes. Yo creo que mi trabajo es el más cercano a todo y el que todo. Es muy importante que el resto explique el suyo, que yo creo que son los grandes desconocidos, porque siempre es matemáticas. He salido profesora y nada. Así que mis compis, venga, explicarle cosas importantes. Pues si queréis continúo yo. Bueno, mi trabajo esencialmente, yo trabajo, como habéis dicho, de científico de datos, y mi trabajo esencialmente consiste en sacar valor al dato e intentar obtener algún tipo de beneficio. Os podéis imaginar en una empresa como puede ser el Banco Santander, la cantidad de datos que puede tener almacenados, y no solo almacenados, sino que genera cada día. Mi trabajo consiste en eso, en obtener valor, ayudar en los procesos de toma de decisiones, ayudar a optimizar algún tipo de proceso que se pueda mejorar. Y la parte que a mí más me gusta, que es que conoces tanto los datos y tienes tanto conocimiento sobre ellos, que puedes dar algún tipo de idea o algún tipo de iniciativa que pueda acabar en un proyecto que puedas desarrollar tú mismo, que puedas desarrollar tu equipo, y que al final eso ayude no solo a lo mejor a los clientes y a los empleados, sino también, bueno, a la empresa en general. Vale, estupendo. Si quieres seguir, por ejemplo, tú, Iván. Vale. Sí. Bueno, si prefieres para distinguirme, llámame Chelco directamente. Porque como somos dos Ivanes, sí, en mi caso, ¿en qué consiste mi trabajo? Bueno, como ha comentado Alfon, mi trabajo me dedico básicamente a investigar, estoy haciendo un doctorado. ¿Qué es investigar? Vale, básicamente lo que hago es intentar, lo que hacemos los investigadores es intentar dar respuesta a preguntas abiertas que hay en las distintas ramas de la ciencia o de las distintas disciplinas del saber. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, hay una serie de cuestiones abiertas, hay muchísimas cuestiones abiertas, muchos conceptos abstractos que no se conocen bien, y básicamente de lo que va es de sentarse delante de una hoja, pensar, hablar con otros compañeros sobre lo que han pensado delante de sus hojas, leer sobre ello, darle vueltas, pizarra, etcétera, etcétera, y otro tipo de labores digamos, más colaterales, como por ejemplo, de vez en cuando dar alguna clase en las universidades, cuidar algún examen, pero que eso va un poco dependiendo del tipo de contrato que tengas. Pero básicamente lo que va la investigación es de eso, de investigar, qué sorpresa, que es enfrentar problemas y darle un poco al tarro en el caso de matemáticas. En otras disciplinas es de otra manera, pero en el caso de matemáticas es algo que es sobre todo muy de hoja a papel y pensar y sobre todo hablar mucho con los compañeros y asistir a cursos para aprender nuevas herramientas para enfrentar los problemas. Vale, genial, muchas gracias, Cherco. Si quieres ahora continúa María González, por ejemplo. Vale. Pues nada, como ha comentado Alfonso antes, yo soy titulada superior de apoyo a la investigación, trabajo para la Universidad Pablo de Olavide y trabajo en un proyecto de investigación del Departamento de Psicología y de Educación Social. Entonces mi trabajo es ayudar a los psicólogos y a los educadores sociales que se han encargado de extraer datos de, por ejemplo, trabajan mucho con adolescentes y me encargo pues de esa base de datos, hacer la limpieza de esos datos y empezar a conocer las respuestas que han dado para saber qué técnicas tengo que aplicar para extraer unas conclusiones que son más difíciles de ver a simple vista. Vale, estupendo, muchas gracias, María. Y ya por último, Enrique García. Pues nada, yo, lo primero que tengo que decir es que yo no trabajo en la administración pública, sino que como la administración pública es algo como muy grande, que abarca mucho, pues entonces, digamos,
lo que voy a hacer es un poco, me he informado sobre varias administraciones concretas, como puede ser el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España o la Agencia Estatal de Meteorología, que contratan bastantes matemáticos y entonces, pues bueno, básicamente la idea es que os cuente un poco de qué se hace en estas instituciones concretamente y si queréis, por ejemplo, pues podemos empezar con la Agencia Estatal de Meteorología, que básicamente, pues bueno, como podéis imaginar, en la meteorología pues se realizan muchas simulaciones. Entonces, por ejemplo, para eso es para lo que hace falta matemáticos, para realizar simulaciones, por ejemplo, del clima de periodos que llegan hasta los 100 años, resolver ecuaciones de fluidos, como las ecuaciones de Navier-Stokes, mucho cálculo numérico y eso es a lo que se dedican los matemáticos aquí. Entonces emplean muchas técnicas de sistemas caóticos, de física, de machine learning, y entonces si os interesan cosas de ese estilo, pues puede ser un sitio interesante al que opositar. Por otro lado está el INE, que evidentemente es para gente a la que le interesa más la estadística y que se encargan de hacer la contabilidad nacional, los censos electorales, de coordinar las estadísticas de los ministerios y otras instituciones públicas autorizadas para hacer estadísticas, como pueden ser las administraciones autonómicas, y son los que sacan las estadísticas oficiales, que es una información, digamos, fiable y de calidad, con cifras comparables, con criterios que permiten que estas cifras se puedan comparar entre diferentes países, como por ejemplo los países de la Unión Europea. Y bueno, ya también el Banco de España, como sabréis, pues también tiran mucho de estadística, de matemática financiera, matemática aplicada a la economía, teoría de juegos, etcétera, y sirven para los matemáticos ahí, pues se utilizan, supongo que también muy parecido a lo que será en la banca, digamos, privada, para calcular riesgos, etcétera. Así que nada, por lo pronto yo ya me callo y cedo la palabra a otra persona. Vale. Pues ya con eso, si no me equivoco, habéis, bueno, ¿he contestado todo? Bueno, falto yo, pero Francisco, perdona. Que nada, yo soy consultor y pues en consultoría se trabaja en muy diversos ámbitos, desde I+D hasta tecnologías o telecomunicaciones o banca. Yo acabo de entrar ahora, no llevo muchos proyectos entre manos, solo he hecho 3 de momento y la mayor parte se han dedicado al tema riesgos dentro de bancos e instituciones bancarias. Entonces, pues al ser muy variado, pues a lo que nos dedicamos en consultoría, pues ha pasado desde proyectos regulatorios del Banco Central Europeo hasta migraciones de modelo de cálculo de capital o provisiones dentro de una entidad bancaria y de las distintas unidades y países en los que esa entidad bancaria trabaja. Estupendo y perdona, vamos, que No pasa nada. Vale. Vamos a ir rápido, que tenemos aquí bastantes preguntas y luego para daros tiempo a vosotros para que hagáis las dudas que tengáis por el chat. Vamos a abrir un melón, que es el hecho de que, hombre, en la carrera sabéis que en la carrera de matemáticas, de estadística, ciencia de datos, ya os dijeron ayer que la carrera no es fácil, no os vamos a mentir, también es muy bonita en muchos aspectos. Entonces la pregunta que os vamos a hacer ahora es que si realmente usáis las matemáticas que os enseñaron en la carrera en vuestro día a día en el trabajo. ¿Empiezo yo como antes? Vale, perfecto. Si queréis, pues vamos, podemos ir alternando, lo que digáis. Vale, pues lo que queráis. Bueno, le tiro. A ver. No. A ver, yo creo que a nivel lo que se explica en la ESO y bachiller, pocas matemáticas de la carrera se ven. Lo que sí te preparan es, pues, un poco la cabeza para ese razonamiento de algunos problemas que se puedan ver un poco más abstractos, pero así en el día a día, no. No, la verdad que no. No. Laura ya ha dejado muy clara su respuesta. ¿Alguna más que Pues yo sí queréis comento, igual estamos siguiendo un poco el orden de antes, pero en mi parte voy a decir que tanto sí como no, porque como sabéis la carrera de matemática es muy teórica, o si los que lo estáis viendo todavía no la habéis hecho lo veréis, es muy teórica y a ver, espero que nadie me pregunte en la empresa si una variedad lorentziana tiene un agujero negro, espero que no, pero lo que sí que se ve y lo que sí que se utiliza es un poco también lo que dice Laura, el tema de el cambio mental que has podido tener después de los años de la carrera, la manera de enfocar los problemas, de enfrentarte a ellos, eso es algo que se va aprendiendo allí y al final, quieras que no, se te queda un poco en ti y a la hora de enfrentarte a algo lo utilizas.
Y entonces, pues, un poco eso, cuando tienes que enfrentarte a lo mejor a un artículo de investigación porque crees que te puede ayudar en el proyecto que estás haciendo, pues sí que te ayuda la manera de cómo estás trabajando esos 4 años o esos 5 años para luego poder entender el artículo. Vale. Eh, Bueno, pues sigo yo el orden que hemos seguido antes. Yo en mi caso, hemos tenido aquí, vamos a tener las tres respuestas, el no rotundo, el sí pero no, ahora voy a contestar yo que sí. Bueno, en mi caso, claro, al dedicar, los que nos dedicamos a la investigación, precisamente como al fin y al cabo lo que hacemos es avanzar un poco en la línea de aquello en lo que nos han formado durante nuestro título de grado, al fin y al cabo lo utilizamos casi todo. De hecho, las pocas cosas que no utilizamos a lo mejor es porque son áreas que están muy lejos de nuestra área como tal. Pero aún así yo me atrevería a decir que el 90% de los conocimientos que se adquieren en la carrera se utilizan en la investigación, depende de en qué áreas. Incluso me atrevo a decir que en otras más. Porque sí que es verdad que en mi caso es un área bastante más alejada de otras, porque es más, digamos, es más pura, por así decirlo, pero aún así diría yo que eso, que entre el 90-95% de las cosas que se dan en la carrera se utilizan. Vale, pues sigo yo. Y yo también opino que sí, pero no. Es verdad que no te pones a hacer una fórmula en papel como harías en la carrera, o te pones a razonar una demostración, a hacerla a mano, pero sí que es verdad que, sobre todo en estadística, que se hace todo a ordenador por la gran cantidad de datos que estamos manejando, es muy importante que sepas qué hay detrás de cada función que estás aplicando en el ordenador, de cada bucle que estás haciendo, saber si un método estadístico no funciona en ese conjunto de datos, por qué es. Y todo eso se aprende pues en el razonamiento y entendiendo pues las matemáticas de la carrera. Entonces es verdad que no es exactamente lo que has estudiado, pero sí que pienso que es imprescindible para poder trabajar de estadística en el futuro. Bueno, y ya acabo yo. Y simplemente comentar que en consultoría, pues obviamente no se utiliza para prácticamente nada las matemáticas que se estudia en la carrera, al menos en el sector en el que yo estoy ahora mismo, en riesgos. Sí se utilizan las competencias, es decir, la capacidad de adaptabilidad a pues, problemas muy distintos y, y la capacidad de abstraerse de estos problemas y buscar unas soluciones lo más creativas que uno pueda imaginar. Muchas gracias. Bueno, falta Enrique, que no sé si está teniendo problemas de conexión. Ah, no, simplemente, bueno, si queréis, vamos, lo que comentaba ya, o sea, es que eso, según depende mucho aquí como es tan diverso, en la EMET pues evidentemente estás usando muchas cosas de resolución de ecuaciones en parciales, de modelización en ordenador. En el INE pues supongo que emplearás técnicas muy similares a las que emplea María a lo mejor en su trabajo, técnica de tratamiento de datos, y lo mismo en el Banco de España con lo que ha comentado Iván, yo creo. O sea, supongo que es un sí pero no, no vas a emplear todas las matemáticas, o por lo menos no a nivel tan teórico como a lo mejor las emplea Cherco en la investigación, digamos, de matemáticas puras, pero sí que se utilizan cosas que has dado en el grado o que has dado en el máster. Muchas gracias a todos. Pasamos a la siguiente, que es, bueno, todos notamos el salto cuando pasamos del bachiller a la universidad, porque es un mundo nuevo, y pues es lógico preguntarse también si ese salto se nota también de la universidad al mundo laboral. Es decir, cómo fue ese proceso de transición y tuvisteis que aprender herramientas nuevas, en tal caso lo facilitó la empresa o la entidad con la que estabais trabajando. Hombre, yo en mi caso, cuando acabó la carrera, tuve que hacer el máster de profesorado, que bueno, fue bastante sencillo en comparación con la carrera. Y ya después pues empecé con la oposición y empecé a trabajar antes de presentarme por primera vez a la oposición. Así que, a ver, el salto se nota, pero yo sí que lo he notado que ha mermado esa de la carrera, por supuesto. Y herramientas nuevas, bueno, pues obviamente tenemos herramientas nuevas en el aula, todas las que ya utilizamos. Vale, si queréis seguimos en el mismo orden, o sea, si quieres Por ahora comenta mi, Iván.
Por mi parte, el salto también fue bastante grande porque al final estaba acostumbrado a una manera de trabajar y de estudiar y a un nivel de exigencia muy alto en una carrera como puede ser en matemáticas. Y cuando llega a la empresa, pues al principio puedes pensar que es así y a lo mejor luego al final no es tan así. Y puede ser un poco más flexible a la hora de entregar, a la hora de enfrentarte a las cosas. Pero sí, aún así el salto sí que es bastante grande porque también te encuentras con personas que tienen encima de ti. Al final es una empresa grande, sueles tener jefes, managers, y tú tienes que aceptar las decisiones que ellos están tomando, aunque a lo mejor tú estás en contra de esas decisiones. Y tú puedes decir, oye, no me parece bien esto, o esto sí que me parece bien y tal, pero si él te dice tienes que hacerlo, pues al final vas a tener que hacerlo. Entonces, a ciertas personas eso le puede resultar un poco tedioso y un poco costoso al principio. Y con respecto a herramientas nuevas, al final en la carrera se ven unas cosas y cuando tú llegas a una empresa te tienes que adaptar a lo que haya. Puedes decir, oye, pues yo utilizaba esto, esto funciona mejor. Pero al final lo que hay en la empresa es lo que manda, porque han tenido que comprar la herramienta, no es como en la carrera que a lo mejor lo hace un poco piratilla. Y al final es eso. Pero sí, la empresa siempre al final te acaba ayudando a que puedas aprender todas esas nuevas herramientas que puedas necesitar. Vale, estupendo, gracias Iván. Ahora si quieres, Chércoles. Sí, bueno, en el caso de la investigación, sí que en general la transición suele ser bastante, o sea, no hay tanto cambio como puede haber, yo creo, en otras áreas respecto a la carrera, porque sí que como, digamos que esa tendencia a estar estudiando cosas abstractas, o sea, un poco la dinámica es bastante parecida. Pero sí que es verdad que hay cosas que varían un poco y que hay que aprender a gestionar. Por ejemplo, la forma de llevar a cabo los problemas no es igual que en la carrera, porque en la carrera son resuélveme este problema y punto, que el profesor sabe ya cuál es la respuesta. Tú te estás enfrentando a cosas que a lo mejor no tienen respuesta. A lo mejor te metes por sitios sin camino que no sabes y luego tienes que decir, ah, no, pues entonces cambio de objeto de estudio, lo varío un poco el enfoque. O sea, sí que tienes que aprender a gestionar un poco eso y a tener la mente un poquitín más abierta. Pero, pero por lo general, salvo eso, bueno, también a lo mejor un poco el cambiar el enfoque, que hay veces que en la carrera todo está muy centrado en tú individualmente enfrentar un problema y demás, sino que aquí tienes que aprender también a colaborar porque hay otra gente que a lo mejor sabe de otras cosas de las que tú no sabes. Un poco ese tipo de dinámicas sí que cambian un poco, pero vamos. Y en general, la forma en la que se adquieren esas competencias o la capacidad que tienen las universidades o los centros de investigación de proporcionar eso va a depender muchísimo del tutor que tengas o director que tengas de tesis doctoral. Yo diría, si tienes un director bueno y atento, creo que va a ser algo súper sencillo y que vas a obtener súper fácilmente y que no te va a costar nada, pero si tienes un director que pasa olímpicamente de ti, olvídate y a llorar un poquito. Vale, gracias, Bueno, Chércoles. en mi caso, perdón, dime. No, nada, sigue, no te preocupes. Ah, vale. En mi caso, yo creo que aún no he dado todavía el salto al mundo solo laboral, porque todavía estoy haciendo un máster. Y bueno, además es que estoy trabajando para la universidad, pero bueno, la cosa es que sí, como ha comentado Iván García antes, eh, l- el mayor choque que me he encontrado ha sido la flexibilidad a la hora de las entregas, el tener que aceptar que otros te impongan cosas, aunque realmente en mi trabajo yo tengo muchísima suerte y como son personas además que te piden ayuda porque ellos no tienen tanto conocimiento como tú en el área de la estadística, al final siempre son capaces de darte una respuesta, de escucharte, de aceptar lo que tú les estés proponiendo, pese a que tengas poca experiencia. Y bueno, y con respecto a lo de herramientas nuevas, en mi caso he tenido que aprender pocas porque la verdad es que se usan más o menos las mismas herramientas que en la carrera, pero cuando he tenido que aprender una nueva, lo que me han facilitado han sido otros proyectos de investigación anteriores para ver cómo otros estadísticos han estado trabajando con ese mismo grupo de investigación en otros proyectos. Y pues de ahí tomar yo una idea, porque bueno, al final eso es para publicar en revistas y para llevar también esos artículos a congresos y todos pues tienen que tener como una plantilla, todos tienen que seguir más o menos pues la misma plantilla.
Gracias, María. Enrique, si quieres comentar de esto. Bueno, si queréis, aquí a lo mejor para el tema de la administración pública, una cosa de la que se podría hablar de las oposiciones. O sea, aquí no es tanto la adaptación, sino el hecho de que te tienes que preparar durante tiempo, a lo mejor, durante bastante tiempo, a lo mejor un año o incluso 2, tienes que preparar un temario y unas oposiciones para ese examen. Puede depender del formato, pero suele ser, por lo menos para las instituciones en las que me he informado, suelen ser 4 ejercicios, un tipo test, una prueba de idiomas, un examen de problemas y una exposición oral. El temario, pues dependiendo de cada, lógicamente, pues en la MET te van a preguntar cosas de matemáticas, física, meteorología, y en el INE te van a preguntar cosas de estadística, de ciencia de datos, pero también contiene una parte que a lo mejor es más nueva para la gente que estudia matemáticas, que es sobre administraciones públicas, sobre derecho constitucional, etcétera, que esa siempre hay una parte en todas las oposiciones de ese tipo de cosas. Y nada, y luego a lo mejor también tienes un curso después selectivo, tienes que pasar por allí luego un curso de formación y eso, o sea que es un proceso a lo mejor largo, pero eso, supongo que una vez que, o sea, es una inversión, una decisión que hay que tomar, una inversión de tiempo que hay que hacer, pero hombre, luego vale la pena a nivel de salario y de condiciones laborales, vale la pena ser funcionario quizá, ¿no? Gracias, Enrique. Y ya para terminar, si quieres comentar, Francisco. Sí, bueno, yo opino igual que el principal choque que uno encuentra cuando entra a trabajar es la falta de flexibilidad con respecto a la carrera. Ya los horarios son impuestos, las normas son impuestas. Yo incluso tengo un código de traje, tengo que ir al traje pues a la oficina o cuando voy a visitar al cliente. Y en cuanto a las herramientas, pues en términos generales me las proporciona la empresa, ya sea tanto en programas que haya que utilizar para realizar el proyecto en cuestión, o incluso yo que ahora me dedico a la parte de riesgos, que es una parte económica que no se da en la carrera de matemáticas, que es una carrera fundamentalmente teórica, pues a mí en mi caso me pagan un máster en ICADE, que bueno, tampoco es un máster demasiado bueno, pero te da conocimientos pues para saber algo de riesgos o de finanzas o de economía, que es una parte faltante que no se da en la carrera de matemáticas, obviamente. Vale, genial. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos a pasar pues a ver si lo que os quería preguntar, pues bueno, en casi todas las carreras universitarias, bueno, en todas existe la posibilidad de hacer prácticas en empresas, en algunos casos de forma curricular, es decir, que están integradas en el plan de estudio, a veces incluso siendo obligatorias, mientras que en otras pues es más opcional. Y pues quería preguntar a cada uno si habéis hecho prácticas en empresas a lo largo del grado, si en tal caso pues fueron remuneradas y sobre todo si os sirvieron posteriormente para encontrar empleo. A ver, yo en mi caso las prácticas las hice en un instituto, obviamente no eran remuneradas y sí que me sirvieron porque al final supe de primera mano qué era el aula y cómo se trabajaba en el aula. Pues por mi parte yo hice mis primeras prácticas, fueron prácticas curriculares de la carrera, las hice en el hospital de La Risaca, que está en Murcia, y nada, estaba allí de un poco de informático, haciendo proyectos, venía el médico, oye, esto cómo se hace, analítica un poco, pero muy, muy básico y al final fueron 2 o 3 meses, que es lo que duran las prácticas curriculares. Ya fue un poco más cuando terminé la carrera del máster, que empecé con unas prácticas ya en el banco. Bueno, que aquí ahí es donde sigo y ahí tuve las prácticas donde sí que realmente ya empecé a aprender y las de la Risaca no estaban remuneradas porque eran curriculares y bueno, las del banco sí. Esa ha sido mi experiencia de práctica. En el caso de investigación, bueno, yo en mi caso personal no he hecho nada de prácticas y generalmente yo por lo que conozco de mis compañeros y mis compañeras que se dedican a la investigación es raro hacer prácticas. No suele ser mucho, no suele ayudar en exceso. Lo que sí que se suele hacer de vez en cuando, a lo mejor es participar en distintas actividades, a lo mejor que realice los institutos de investigación, las propias universidades, para acercar el tema de la investigación a la gente que está realizando o sea, a la gente que está en el grado o incluso en el máster, tales como, yo que sé, pues hablo más de becas de introducción a la investigación, etcétera, que eso sí que puede ayudar bastante.
pero como tal prácticas curriculares, no, al menos a mi juicio o dentro de lo que yo conozco. Gracias, Cherco. Ella, si quieres comentar. Yo sí que hice prácticas en cuarto en una empresa de agricultura predictiva de aquí de Sevilla. Y sí que, bueno, eran prácticas curriculares de la carrera, aunque eran optativas. Y más que ayudarme a encontrar trabajo, la verdad es que me dieron mucha tranquilidad porque me di cuenta de que lo que había aprendido en la carrera sabía aplicarlo y sabía aplicarlo bien a unos datos reales, que bueno, que muchas veces no salen las cosas tan perfectas como en la carrera, que están los problemas preparados para que salgan bien. Pero sí que me dieron esa tranquilidad y sobre todo también me hicieron darme cuenta de que al final yo quiero acabar trabajando en una empresa como esa, siendo científica de datos, que para eso es lo que estoy estudiando el máster, y vi ahí pues reflejado lo que yo quiero en mi futuro. Vale, estupendo. Muchas gracias, María. ¿Y qué? Pues nada, yo obviamente no puedo hablar de mi experiencia personal porque yo mi experiencia más bien cuadra con la de Cherco, son más que becas. Yo lo que he experimentado, lo que he vivido son becas de colaboración, perdón, más que prácticas. Pero, por ejemplo, sí que quería aprovechar esta oportunidad para comentaros que en el INE, por ejemplo, ofertan prácticas universitarias de entre 3 y 6 meses, y luego también hay becas de posgrado que son anuales y que ya son remuneradas. Luego también en otro sitio del que no he hablado, que es el Instituto Geográfico Nacional, este no va por oposiciones, sino que es más bien un instituto de investigación, y ese también oferta prácticas de grado y de máster, ¿vale? Para esto, sobre todo para gente que os interese las cosas de geodesia, de aplicaciones espaciales, etcétera, y de geofísica. Y nada, eso yo os animo a que os informéis tanto en las páginas web de estos sitios como en los departamentos de becas de vuestras universidades, si ya estáis en la universidad, porque sacan becas, etcétera. Y bueno, perdón, en el IGN también hay oposiciones, perdonad, que lo tenía aquí la chuleta, y sí que también hay oposiciones, perdonad, para áreas de cartografía, de geodesia y de administrativos también, por ejemplo. Muchas gracias, Enrique. Y ahora por último, Francisco. Yo no hice prácticas y es una opinión personal. No creo que en términos generales la carrera de matemáticas necesite que cuando uno hace la carrera de matemáticas necesita hacer prácticas para incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, lo que sí conozco en consultoría no, pero muchas empresas relacionadas con banca o actividades más financieras o económicas suelen ofertar contratos laborales en práctica que nada, se salida de carrera suelen ser 2 años pues, en ese tipo de contratos. Y, por ejemplo, en el Banco Santander creo que es un poco así. Hay un primer año que es el primer año de prácticas y luego ya pues uno se incorpora al equipo. Y hay en otras pues, entidades financieras también que son el primer año te pagan con el 60% de sueldo, el segundo el 80% y luego el 100%. Entonces, no creo que la carrera de matemáticas sea una carrera que necesite hacer prácticas para luego incorporarse al trabajo a la empresa donde tú has hecho prácticas, pero en las posibilidades de trabajo que vienen después de la carrera, hay una gran cantidad de empresas o entidades que ofertan este tipo de contratos. Vale, genial. Muchas gracias a todos. Por cierto, claro, estáis haciendo muchas preguntas por el chat, que es genial. Las que sean referentes pues a estos ámbitos las responderemos al final, ¿vale? Que no es que las estamos viendo, pero las contestaremos después. Y ahora lo que os quería preguntar también es, algunos ya habéis respondido esto, en cuyo caso no hace falta que lo repitáis lógicamente, si habéis estudiado algún máster para poder acceder al puesto en el que estáis. Y en ese sentido, pues básicamente, ¿cuáles crees que pueden ser más útiles según el ámbito en el que estés? A ver, en mi caso, para la docencia es obligatorio hacer el máster de profesorado, así que pues yo hice ese máster, como he comentado antes. En mi caso yo hice 2 másteres, el de matemática avanzada con especialidad en geometría diferencial y el de profesorado. Y realmente no es necesario hacer un máster, bueno, para ser científico de datos no hace falta saber geometría diferencial. Yo más que nada hice el máster porque me gustaba, me llamaba la atención y quería seguir estudiando y aprendiendo sobre ello. Sin embargo, para
para entrar como científico de datos o de analista de datos o lo que sea, no es necesario tampoco estudiar un máster de ciencia de datos. Con lo que se sabe en la carrera, tienes bagaje suficiente y necesario para poder empezar a aprender por ti mismo. Y también tenemos un poco a los másteres como que es una de las únicas maneras que hay de aprender, cuando realmente hay otras herramientas como puede ser Coursera, si no la conocéis, una página que os recomiendo mucho, que ofrecen un montón de cursos que incluso te pueden salir gratis y puedes aprender muchísimo. Tienen clases prácticas y clases teóricas, como si fuera un curso realmente de una carrera. Gracias. En tu caso ya lo has comentado un poco, Iván Chércoles, no sé si quieres comentar algo más. Sí, bueno, para el tema, estamos diciendo el máster, ¿no? Sí, ¿qué máster hiciste? O El tu máster, caso, en mi si te caso sirvió. hice el máster en matemáticas avanzadas y ingeniería matemática en la UPC. Básicamente lo que hice es en la parte de matemáticas avanzadas. Eh, y, y nada, o sea, en realidad el máster sí que es totalmente necesario para el doctorado, es un requisito de hecho en el caso de matemáticas. Bueno, salvo que realices una carrera tipo medicina que tenga una cantidad grande de créditos. Bueno, hay excepciones un poco contadas para el tema del doctorado, pero para el caso de matemáticas sí hay que hacer máster. Y además creo que es bastante necesario el máster porque lo que haces es sirve como una especie de puente, de paso para introducirte a la investigación, porque al fin y al cabo el temario está bastante enfocado, si tú, o sea, depende de las asignaturas que elijas, a las distintas áreas de investigación que hay a día de hoy. Vale, genial, gracias, Cherco. No sé si María quieres comentar o como ya lo... Vale, yo sí que estoy haciendo ahora mismo un máster de Ciencia de Datos y Big Data de la Universidad de Sevilla, pero realmente para trabajar de lo que yo estoy trabajando, con tener la carrera de estadística es más que suficiente, o sea, no hace falta hacer un máster y en el caso de que una persona quiera acabar siendo eso, técnico titulado superior de apoyo a la investigación, quizás tiraría un poco más por un máster en economía, algún máster en el que haya muchas matemáticas aplicadas, que sean de ciencias sociales, porque así si te vas a dedicar a trabajar con psicólogos, sociólogos, educadores sociales, pues puedes tener una visión más teórica de lo que ellos están pensando y acercarte un poco más a las matemáticas o a la estadística que ellos saben. Vale, gracias. Y por último, Francisco. Yo no hice máster, aunque sí es verdad que ahora la empresa pues me está pagando uno, aunque no es oficial, pues bueno, para completar conocimientos y tal. No creo que en general sea necesario hacer máster para encontrar trabajo. Lo que sí es cierto es que yo, por ejemplo, en el doble grado yo no vi apenas programación. Yo, si ahora me dijeran que o aconsejar algún dos tipos de máster para hacer nada más salir de la carrera enfocado en la actividad que yo realizo, yo diría o algún máster relacionado con Big Data o programación, fundamentalmente, o un máster en algo relacionado con finanzas o economía, sobre todo porque hay áreas de finanzas, por ejemplo, los traders, la mayor parte son matemáticos o físicos, pero que requieren un alto componente de conocimiento financiero. Entonces, yo creo que esa simbiosis entre matemáticas y finanzas pues está muy bien. Y luego simplemente comentar también que aunque no es necesario, sí es verdad que hay muchas empresas, sobre todo en consultoría, que el tener un máster o no implica que el sueldo base con que uno entra a esa empresa es mayor teniendo máster. No es mucho mayor, pero es algo mayor. Vale, genial. Pues muchísimas gracias a todos. Voy a haceros una muy rápida. Antes yo he dado una serie de datos sobre pues que el empleo en matemáticas es muy alto y de hecho además es muy rápido por lo general. Y pues me gustaría conocer vuestro caso en ese sentido. Es decir, si de verdad encontrasteis empleo rápido, ¿cuánto tardasteis desde que terminasteis el grado o el máster en ese sentido? Pues a ver, en mi caso, yo acabé el máster de educación y empecé a prepararme la oposición en la academia y nos dijo el profesor que nos apuntásemos al paro y abrieron una bolsa extraordinaria de trabajo antes de presentarme a la oposición. Así que desde que acabé el máster hasta que empecé a trabajar en un instituto pasaron 5 meses o así. Muy poquito. Se acabó la lista de interinos y enseguida empezaron a llamar para hacer sustituciones, así que es que fue rapidísimo, súper rápido.
Aprovecho para preguntarte, Laura, ¿es común estudiar las oposiciones mientras trabajas, o mejor dicho, trabajar mientras te preparas las oposiciones en el ámbito de la educación? Igual la primera vez no, porque lo de la bolsa extraordinaria no ha pasado mucho. De hecho, cuando me ocurrió a mí era la primera vez que ocurría. Pero ya una vez que te presentas a la oposición por primera vez y entras en la lista, aunque hayas suspendido, tú ya sabes que en matemáticas, sobre todo, la lista se mueve muchísimo y te van a empezar a llamar para hacer sustituciones al principio igual cortitas de 1 mes o 2 meses, incluso yo he llegado a hacer una de 1 día, pero lo importante es que vayas trabajando, también coges puntos que luego te servirá para la oposición. Así que lo normal es que tú ya estés cubriendo sustituciones, ya sea vacante de plantilla o sustituciones cortitas, y mientras te vayas preparando la oposición. Pero ya una vez que te presentas, una vez al menos. Es bastante común. Vale, genial. Gracias. Pues por mi parte, antes de que terminara los 2 máster, he estado aquí en Madrid trabajando. O sea, busqué en LinkedIn, estaba buscando a ver qué tipo de ofertas podían haber, y encontré las prácticas que os he comentado antes en el banco y las eché y me llamaron. Entonces tuve que empezar en junio y yo tenía que entregar los TFM, los tuve que entregar un poco más tarde. Entonces terminé de hacer los máster aquí. O sea que sí, tardé muy poco tiempo. Cherco, si quieres comentar, aunque... Sí, en mi caso yo tuve, bueno, a ver, voy a explicar un poco el contexto porque en el caso del doctorado sí que es un poquitín distinto. El doctorado es un trabajo y a la vez un estudio, ¿vale? Porque te dan un título oficial cuando lo has terminado, pero la parte de trabajo viene dado por un contrato laboral, ¿vale? El caso es que hay gente que está haciendo doctorado con contrato y gente que lo está haciendo sin contrato, ¿vale? Porque las convocatorias de contratos predoctorales, ¿vale? Porque van por concurso público y demás, suelen ser muy escasas, son muy escasas, y hay mucha gente que se queda por el camino o que a lo mejor tarda bastante en conseguir que le den un contrato. En mi caso yo tuve bastante suerte y pude empezar justo mi doctorado a la vez que mi contrato laboral, porque me concedieron una de los contratos del CSIC, pero hay mucha gente que a lo mejor empieza en su su primer año realiza totalmente gratis, de hecho paga por el doctorado, e incluso hay gente que está en peores circunstancias que ese tipo de casos que comento. O sea que eso va a depender mucho del caso. Depende mucho de circunstancias como el expediente académico, cuánta gente esté compitiendo y demás, pero puede ser una situación que puede llegar a ser bastante precaria. Y de hecho lo es. Gracias, Cherco. Si quieres comentar ahora tú, María. Vale, yo acabé la carrera en septiembre del año pasado, de 2021, y empecé a trabajar en enero. Pero fue porque, bueno, como es un tema de proyectos de investigación, además va por la universidad, pues hay mucho papeleo de por medio y tardan muchos meses, pero realmente la oferta de trabajo la encontré a mitad de noviembre, si no me equivoco. O sea, que fue súper rápido. Vale, ¿y Francisco? Sí, yo acabé la carrera también en septiembre. Me tomé un mes sabático porque la verdad es que estaba hasta las narices de estudiar. Y al mes pues eché pues, a la consultora donde estoy ahora y me llamaron enseguida y las entrevistas fueron muy rápidas todas, entonces no tuve ningún problema. En términos generales, creo que no se tarda demasiado en encontrar trabajo en la carrera de matemáticas y sobre todo en ciertos ámbitos, en consultorías y en banca, que cada vez es un trabajo cada vez más demandado. O sea que no hay dificultad ninguna, yo creo. Vale, estupendo. Y ya la última, que veo que estáis ahí lanzando un montón de preguntas y no os preocupéis, que las vamos a responder también. Al menos algunas de ellas, no sé si nos dará tiempo a todas, que tampoco queremos estar aquí hasta muy tarde. Que nos habléis de pues, las condiciones laborales de vuestro sector, es decir, pues estáis satisfechos en la empresa o la entidad en la que estáis, con respecto pues tanto el salario, el tiempo que dedicáis al trabajo, el ambiente laboral, las posibilidades de crecer profesionalmente, un compendio de todo aquello, ya me decís. A ver, yo estoy muy contenta con mi trabajo. Sí que es verdad que se trabaja más de lo que la gente piensa. Aparte de que tenemos muchas vacaciones y se cobra muy bien,
Tampoco se sabe el trabajo que hay en casa. Una vez que sale se dedican muchísimas más horas. En clase, pues la verdad que la ratio que tenemos es muy elevada. Tenemos muchísimos alumnos y cada vez más alumnos por clase. Yo he llegado a tener hasta 37 alumnos que no cabíamos, ya compartían hasta mesa. Y eso yo creo que también va en detrimento del alumno. Tampoco le puedes dedicar la atención que merece y no sé, hay muchísimas cosas que cambiaría, la verdad. Pero bueno, en general, a grandes rasgos, bien. Se está bien, se está bien. Vale, si quieres comentar, Iván. Yo por mi parte también estoy bastante contento con el trabajo, con las condiciones, porque al final creo que a las personas que, ya no digo solo matemáticas, física, ingeniería, se les suele valorar bien en la empresa y a una persona que se le valora se le tiene que recompensar, tanto en salario como en condiciones, como en flexibilidad. Y bueno, al final, que eso es muy importante, pero tampoco es lo más importante. Bueno, sí es lo más importante, pero hay otras cosas que son importantes, como por ejemplo el ambiente que tiene que haber en el trabajo. O sea, es muy importante que el ambiente que tú tengas en el trabajo sea bueno y sea propicio para que las cosas vayan saliendo. Si no te llevas bien con tus compañeros, las cosas no van a ir bien, porque al final hay que trabajar en equipo. Y bueno, y yo ahora mismo la verdad es que estoy bastante contento con eso. Vale, genial, me alegro de que por ahora las percepciones sean buenas, lo que no quita que evidentemente pues haya trabajo y que no es todo cosa y cantar ni mucho menos. Cherko, ¿tú qué opinas? A ver si contrastamos. Vamos a contrastar un poco. Bueno, en el caso del doctorado las condiciones laborales suelen, depende del caso, estar entre malas y pésimas, normalmente. ¿Por qué digo entre malas y pésimas? A ver, lo primero, depende mucho del tutor, del director de tesis, ¿vale? Porque gran parte del trabajo viene marcado un poco por el tutor, por el trato que tengas. Yo en ese sentido, la verdad es que tengo muchísima suerte porque mi tutor, estoy tremendamente contento con él. Y no es, o sea, tiene esa calidad humana para saber qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, saber acotar las cosas y demás. Y sobre todo hacer caso a la persona. Pero hay muchos otros tutores que a lo mejor lo que hacen es pasan, te ponen tareas que a lo mejor a él no le apetece hacer, que no es tanto esta relación de vamos a intentar sacar este trabajo adelante, sino a mí esto no me apetece hacerlo, pum, toma para ti. Cosas de ese estilo. Depende mucho del tutor. En mi caso, insisto, tengo muchísima suerte en ello, pero hay otros casos en los que no es así. Pero aparte del tema del tutor, que influye bastante, las circunstancias en general, al margen de que tengas un buen tutor, suelen ser bastante malas. El salario es muy bajo, pese a ser trabajadores altamente cualificados como tal. Pues superamos en muy poco el salario mínimo interprofesional. Y además muchas veces las universidades tienden a explotarnos laboralmente bastante, se nos asignan tareas, esto al margen del tutor, esto muchas veces viene de los propios departamentos y de las propias facultades, se nos asignan tareas que a lo mejor no nos competen. Vamos, que en definitiva somos la mano de obra barata de las universidades porque muchas veces, bueno, es normal que un doctorado dé clases sin que se le pague, más que nada porque es un poco un juego de tú aceptas porque necesitas dar clases para luego en un futuro poder acreditarte como profesor y que puedas dar clases en la universidad en un futuro. Pero eso se hace sin que te paguen, o sea, es al margen de tu contrato laboral, estás dando horas de clase, a lo mejor tienes que cuidar exámenes y en ese sentido es bastante... vamos, que si te metes al doctorado a día de hoy no va a ser porque quieras hacer dinero, no va a ser porque quieras, al menos de forma inmediata, porque quieras tener unas condiciones de trabajo bastante dignas. Sí es verdad que no vamos a ponernos tampoco tan negativos. Últimamente parece que se están viendo pequeños cambios, pequeñas mejoras. Por ejemplo, ahora, por suerte, se consiguió que cuando se nos acabe nuestro contrato se nos indemnice como en el resto de contratos. Pero eso era algo que no pasaba antes y parece que poco a poco algo va cambiando, pero insisto, las circunstancias sí que es verdad que no son demasiado esperanzadoras hasta día de hoy. Si me permitís por añadir una nota un poquito positiva,
es cierto que, o sea, que todo lo que ha dicho Cherco es rigurosamente cierto. Durante el doctorado y los primeros años de investigación hay bastante precariedad en la investigación. Sin embargo, ya luego, conforme consigues acreditarte y vas sacando plaza para puestos superiores, como profesores contratados, doctores, que ya son contratos indefinidos, o ya profesores titulares de universidad, que son funcionarios, y ya no hablemos de catedráticos, que eso también son funcionarios de una categoría superior, ahí ya las condiciones mejoran. O sea, a nivel salarial, por ejemplo, ya llega un punto en que sí que se consigue un salario bastante interesante. El problema de la investigación no es tanto el salario al final, sino que tardas en llegar hasta esa fase. Sí, al comenzar, efectivamente. Igual, no estás cobrando 2.000 euros desde el principio, como puede ser en otros sitios. Claro, pero de todo modo lo que tú comentas, también eso es una cosa importante, depende mucho del caso, pero muchas veces esos contratos indefinidos tardan bastante en llegar. Yo conozco profesores que están ahora mismo con 40 años sin un contrato fijo y se dan circunstancias así un poco que parece que la cosa va empezando a cambiar, pero... La verdad es que daría para otro debate entero, hablar de las condiciones de los doctorados, pero por desgracia hoy no tenemos tanto tiempo. Entonces, ahora si quieres comentarnos, María. Vale, yo en mi caso la verdad es que tengo muchísima suerte con las condiciones que tengo, sobre todo porque me permiten compaginarlo ahora mismo con mis estudios, que era una cosa fundamental para mí cuando empecé a buscar trabajo, que lo pudiera compaginar con el máster. Yo estoy teletrabajando, ahora mismo estoy a jornada parcial porque, a ver, con respecto al salario sobre todo, hay que tener en cuenta que yo trabajo con proyectos de investigación a los que se le da un dinero al principio, se le promete que se va a dar algo y además ese dinero se da por época, es decir, hasta en los primeros 2 años te dan, por ejemplo, el 50% y si el proyecto dura 4 años, pues los otros 2 años te dan el otro 50%. Entonces ese dinero tiene que cubrir gastos para hacer las encuestas, gastos para ir a los institutos, gastos para ir a los congresos, gastos para publicar en revistas y gastos para contratar a personal de apoyo. Entonces, es verdad que los que nos quedamos contratados, pues te quedas un poco con el dinero que sobra, entre comillas, aunque está bien pagado, la verdad. Entonces, por eso ahora yo empecé en enero, en principio el contrato era hasta marzo, estaba a jornada completa y ahora pues estoy ahora mismo a jornada parcial, pero bueno, tengo unas buenas condiciones y vamos, no me puedo quejar en absoluto. Estupendo, gracias María. Y por último, Francisco, no sé si quieres comentar. Sí, bueno, yo trabajo en una consultora y pues las consultoras, como los proyectos en los que trabajamos, pues no es fijo, pues depende muchísimo del proyecto en el que estés. En tanto a condiciones laborales, pues los sueldos son muy altos y normalmente suele haber plan de carrera, es decir, sabes más o menos dónde te va a llevar el año siguiente, cuál es el puesto que vas a tomar, y las subidas salariales suelen ser muy altas en términos generales. Yo ahora mismo estoy teletrabajando. El mes que viene vamos a empezar con solo un 30% de teletrabajo. En las consultoras tecnológicas suele hacer teletrabajo casi 100%. Y el problema de las consultoras suelen ser que hay ciertos proyectos que te exigen muchísimo. Y cuando hablo de exigir muchísimo, estoy diciendo que te exigen muchas horas más allá de las que el horario laboral pues te pone delante. Esto no solo sucede en consultoras, sino también en otros departamentos de banca, de riesgos, pues también hay veces que te exige más. Esta es la parte negativa que tiene, pues a lo mejor sueldos muy altos, nada más para salir de la carrera, y perspectivas laborales de subida de sueldo, pues también muy bien. La consultoría depende mucho tanto de la consultora. Si es consultora más grande, te vas a enfrentar más a esto, y como del proyecto del cliente para el que trabajas. Vale, genial. Y ya, pues, para cerrar, antes de que pues, empezamos a contar las preguntas, que son bastantes, ¿hay algo más que queráis añadir, que no hayáis dicho, que queráis destacar de vuestro trabajo? Si me permites, Alfonso, sobre esta última pregunta. Vale, que no sabía si queréis intervenir antes, me han visto tan antes, perdona. Nada, tranquilo. Nada, yo os iba a comentar que, pues eso, de las instituciones que he hablado, AME, TINE, Asociación Estatal de Meteorología, Instituto Nacional de Estadística, suele haber
las oposiciones pues las suele haber para 2 categorías, por ejemplo. Concretamente están las categorías A1, que suelen ser los cuerpos superiores, en este caso cuerpos superiores de meteorólogos, cuerpos superiores de estadísticos, por ejemplo, y luego el grupo A2 de diplomados, ¿vale? Como podéis intuir, la 1 es de una categoría superior a la 2 y, por ejemplo, estos son datos del INE, pero creo que estos salarios son comunes a todas las administraciones, ¿vale? Los salarios del grupo A1 son 2.800 euros al mes, los de la 2 1.800 euros al mes, más luego hay complementos salariales por experiencia y etcétera. Así que nada, eso a nivel de... Y bueno, son puestos de funcionario, por lo tanto ya son puestos fijos, que eso pues da también bastante estabilidad. Lo bueno que tiene las oposiciones es que pasar de nada, de ser estudiante de oposiciones, de ser opositor, a eso ya a ser trabajador indefinido, funcionario. Vale, genial. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos. No sé si hay algo así muy rápido que queráis comentar que no hayamos tocado antes de que pasemos a las preguntas o saltamos ya a las preguntas. Lo que si alguno queréis intervenir y comentar. Si no las malas, si a raíz de alguna pregunta surge alguna cosa que queréis tratar, sentiros libres de intervenir también. Vale, pues entonces... Yo una cosa, perdona, que es que se me había olvidado. Sí, antes, hablando de lo de los másteres, sí que quería comentar sobre en el caso de la investigación, del tema de lo de los másteres. O sea, yo he hablado más desde mi punto de vista, que me dedico más a la álgebra pura, por ejemplo. Creo que cualquier máster vale para la investigación si ese máster es apropiado para lo que se está investigando. Es decir, se puede investigar en matemática pura, pero se puede investigar en cualquier otra cosa. Con lo cual, el criterio para seguir el tema de lo del máster, de cuál sería el más apropiado, el que más se podría valorar, es aquel que te aporte más conocimiento sobre ese tipo de área. Obviamente, si eres más de matemática pura, pues haz un máster en matemática pura, pero si quieres hacer una cosa en otra, o sea, como que va a depender mucho. Que perdona, es que me lo había dejado antes en el tintero, que me lo había apuntado aquí y no me había dado cuenta. No te preocupes, sí, para eso. Pues a mí sí que me gustaría comentar una cosilla antes de pasar a las preguntas. Y es que es una cosilla que me habría gustado que me hubieran dicho a mí cuando terminé la carrera. Es que cuando uno termina la carrera o termina el máster y va a entrar al mundo laboral, lo más normal es que se sienta miedo, sienta nerviosismo, sienta indecisión, se sienta mal. Es lo más normal del mundo y eso hay que aceptarlo y hay que tirar adelante, porque al final si se piensa, cuando uno sale de la carrera con 24, 25, en los años que sean, es como si llevaran unos raíles desde que empezaste a estudiar en el centro infantil, colegio, instituto y luego universidad. Y cuando hayas llegado arriba de la montaña rusa y vas a mirar hacia abajo, te das cuenta que ya no hay más raíles y que te tienes que tirar. Y ese es un momento que, claro, que evidentemente es duro y que cuesta. Pero hay que tener en cuenta que una vez que se sale de una carrera, que puede ser de estas características o cualquier otra carrera que te prepare bien, sales totalmente listo para enfrentarte a lo que tengas que enfrentar en el trabajo. Tienes conocimiento de sobra y además pongo la mano en el fuego y que una persona que acaba de salir de una carrera tiene más conocimiento que alguien que lleva 15 años trabajando en una empresa. Estoy hablando de conocimiento técnico, no conocimiento de negocio ni de la empresa, evidentemente. Pero lo que hay que tener claro es eso, que una persona que sale de una carrera de estas características sabe, puede enfrentarse a lo que sea. O sea, que hay que ir con ganas. Y otra cosa que no hemos hablado aquí es el tema de los idiomas. Todos somos jóvenes, todavía me sigo considerando joven, y los idiomas son muy importantes, sobre todo el inglés. Y ya no estoy hablando a nivel de un título o un papel que te diga tengo un B1, un B2 o un C1, sino el poder defenderte y poder explicar tu idea y explicar en lo que necesites. Y al final da igual si en vez de decir un pasado dice un participio, si dice un participio dice un pasado, porque si te entienden, te han entendido. Poco a poco hay que ir mejorando. Pero lo importante es soltarse y tener más fluidez. Perdón, que me enrolle un poco. Vale. No te preocupes, si está para eso, por eso he dado la oportunidad. Si nada. nadie quiere comentar nada más, estamos entonces... Si quieres... No sé si tú tienes las preguntas delante, Alfonso, si no las leo yo. Yo las tengo aquí, estoy mirando, lo que sí que me había saltado algunas que ya las hemos respondido. Sí. A lo largo de la pues sesión. léelas tú porque tengo aquí el helicóptero. Yo una cosilla, si hay... sin problema. Si hay alguna relacionada con la docencia y tal, porque me tengo que ir enseguida. O sea que si hay alguna y la podemos hacer un poquillo al principio. Vale, pues voy buscando, a ver si quieres preguntando esa y voy buscando a ver si hay alguna para Laura. Lo que han preguntado así más interesante es pues que, eso sí lo vas a saber contestar, relacionado con eso, es que qué parte os gusta más de vuestro trabajo. En mi caso la relación con los alumnos, tener esa relación personal con ellos. A veces buena y otras mala, pero suele ser gratificante al final. En mi caso es lo que he comentado un poco al principio, sacarle el valor a los datos y al principio tiene una base de datos inmensa y al final lo que tiene es un algoritmo que ejecuta, que tiene una precisión muy buena o que has podido resolver un problema que a lo mejor llevan gente meses y meses trabajando y eso es muy satisfactorio.
tanto a nivel, bueno, a nivel de sentirte bien contigo mismo, como a nivel de, jolín, estoy haciendo el trabajo bien. En mi caso, yo diría que la parte más social y la experiencia, o sea, la parte humana que te llevas de esto, de la investigación. Porque una faceta, algo muy importante de un investigador es la capacidad de relacionarse con otros investigadores para conocer en lo que están trabajando, sus puntos de vista y demás. Y al final, gracias a eso, lo que aprendes, y también en los cursos y demás, es conoces a gente de muchos lugares del mundo, con muchas perspectivas, conoces muchos más problemas, sus enfoques distintos de otra gente, o sea, como que creo que esa parte social es lo que a mí me gusta más de la investigación. A mí lo que más me gusta es cuando eh, logro ver que al final los dos tipos de profesionales, estadísticos y psicólogos, educadores sociales, vamos remando en la misma dirección. Es decir, yo no sé nada de teoría de psicología ni de educación social y ellos saben muy poco de estadística, entonces al final nos acabamos entendiendo que ellos saben por dónde yo voy a tirar y confían en mí y yo sé por dónde ellos van a acabar yendo y confío en ellos. Entonces esa, eh, pues eso, confianza, la comunicación, que es muy importante en los trabajos de estadística y matemática desde mi punto de vista, que es fundamental porque al final trabajas para personas que hay veces que saben lo mismo que tú, pero que también te pueden seguir aportando porque nadie va a saber igual que tú y personas que a lo mejor no saben nada de lo que tú sabes y que quieren aprenderlo, aunque no sepan, aunque no vayan a saber aplicarlo, pero quieren entender lo que tú estás haciendo porque al final el fin que tenéis es, pues en mi caso, pues sacar unas buenas conclusiones para poder llevar unos buenos resultados a congresos o publicaciones en revistas. Y en mi caso, pues yo creo que lo que más me satisface del trabajo es también la parte social, o sea, el trabajo en equipo, trabajamos en equipos normalmente grandes, de 10 personas, en consultoría la gente suele ser muy joven, lo que también ayuda muchísimo. Y luego también la parte del trato con el cliente, las reuniones, el discutir temas también es muy, muy entretenido y además se saca mucha experiencia y se aprende muchísimo. Yo creo que eso es lo que más me divierte en mi trabajo. Vale, genial. Bueno, Laura, como tú ya te tienes que ir, pues si quieres te despedimos para que no tengas que apurar aquí todo el tiempo y de verdad que muchísimas gracias por venir y por contarnos pues tu experiencia. Muchas gracias por venir, Laura. Encantado. Gracias. Chao. Que referente, a ver, habéis preguntado cuáles son las mejores universidades de España, pero sinceramente, tampoco vais a encontrar una diferencia brutal en los planes de estudio entre distintas universidades. Y quizás lo que puede afectar un poco más a los másteres, que ahí a lo mejor una vez hayáis hecho el grado y veáis que os interesa más, a lo mejor en un sitio lo encontráis enfocado a una cosa y otro en otra, pero tampoco os vamos a recomendar aquí, pues, tal universidad es mejor que tal y puede también depender de otras cosas como dónde vivís, entonces os interesa una universidad más cercana. Luego, enfocado a, por ejemplo, Francisco, que estás trabajando, hiciste prácticas, bueno, tú habías hecho prácticas, ¿no? Sí. No, yo no, yo. No, es verdad, perdón. Yo Bueno, hice práctica, bueno, entre los varios. que habéis hecho prácticas, le podéis aclarar a, no sé si es Carlos, que no se asuste porque está asustado de que si va a necesitar controlar de antes la programación para poder hacer prácticas en empresa. A ver, un poco sí que hay que saber, hay que tener un nivel básico de saber cómo va la programación y cómo hay que pensar para programar. Pero a lo mejor te puedes encontrar que va a una empresa que están utilizando un lenguaje que tú no conoces. Al final es adaptarse, aprender y si tienes un buen equipo te van a ayudar siempre. No te van a dejar tirado. Yo pienso igual. Lo que hay que tener sobre todo es pues esa lógica, esa capacidad de razonar y esas ganas de aprender. Al final, pues si la empresa está dispuesta a enseñarte, pues no tienes que tener miedo porque ellos también han empezado como tú sin saber y ya está. Que vas a una empresa que sí que te obligan a saberlo de antemano, pues entonces seguiría buscando más que nada por la frustración que vas a sentir al principio, pero bueno, que dedicándole tiempo es que estas carreras con tiempo
se acaban sacando. Genial. Hakon Bontron 03 ha preguntado si existe alguna rama de las matemáticas relacionada con la programación. A ver, hay ámbitos en los que se trabaja específicamente y luego de forma transversal se hacen muchas áreas como en la estadística, también en temas de análisis numérico. Entonces, pues, tanto hay cosas que se estudian específicamente de computación, pero eso suele ser más relacionado a veces de forma teórica o la parte de la programación va relacionada con la informática, pero luego de forma transversal se usa en muchas áreas, sobre todo lo que es más la matemática aplicada y la estadística, también aplicada, lógicamente. Luego nos han preguntado también pues, sobre si hay algún tipo de asociaciones al terminar similar a NEM, pero para los que ya no son estudiantes, sino trabajadores. Y en esto pues no hay una asociación, sino que hay muchas, y depende de lo que os dediquéis. En nuestra web, en la web de la NEM, tenéis una serie de sociedades, tanto como la Real Sociedad, que la hemos mencionado al principio con dichos estudios, como la Sociedad de Profesorado de Matemáticas, que hay tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel global, como ya pues de temas más relacionados con la investigación, la estadística y muchos ámbitos. También nos han preguntado lo del doctorado, ya lo contestó a nuestro compañero. Creo que te ha saltado la de cuántos programan a diario, aunque bueno, esa quizá ya sabes. ¿Verdad? Sí. Pero ahí pues levantar la mano a aquellos que realmente programáis a diario, que sois los que dedicáis más a relacionar con la empresa. Pues ninguno, prácticamente. Sí, sí, o sea, Sí, sí. Sí, vale. sí, yo también. Yo a diario no, o sea, no me lo exigen, pero lo hago por no perder la práctica y porque me gusta. Asegurar lo que estoy haciendo. Yo la última vez que programé fue cuando estuve en la carrera, que tendré que programar en algún momento, pero llevo un tiempecillo sin programar. Vale, genial. No sé si... Sí, quería comentar que en el término de la programación, que pues, se requiere mucho en las empresas, que sobre todo con la pregunta que has citado antes de miedo a si no sabes programar, o si te da mal, o realmente las empresas cada uno utiliza un lenguaje de programación muy particular. O sea, incluso te sorprendería muchas veces, hay empresas grandes que utilizan pues utilizan programas para programar bastante chapuceros. Entonces, yo realmente no me preocuparía por nada de eso y creo que al final cuando uno entra en un trabajo le cogen competencias y por lo que entienden que su capacidad de esfuerzo y al final la empresa te suele brindar la oportunidad de aprender pues con mentores o con tiempo sobre todo esos lenguajes de programación, o sea que no hay problema en eso. Vale, genial. Ha preguntado Bajar, pues si para investigar hace falta hacer un doctorado, que no sé si quieres contestar tú, Cherco. ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? Que si para investigar hace falta un doctorado. Sí. A ver. Tú puedes, creo, a ver, es que de todos modos este mundo es un poco complicado. Tampoco estoy del todo puesto en todas las posibilidades. Creo que hay contratos pequeños de investigación al margen del doctorado. Pero si quieres hacer carrera de investigación tienes que hacerlo. Sí o sí. O sea, creo que hay posibilidades de hacer pequeños trabajos de investigación al margen del doctorado, no sé qué. Pero como tal, si quieres investigar, vas a tener que hacer el doctorado. Añado que luego, a ver, hay empresas que se dedican al I+D y entonces hay empresas que investigan, en las que tú haces investigación y puedes ser doctor o no. También contratan doctores también. Y contratan gente que no son doctores. Y luego también dentro de la universidad está la figura del profesor asociado, que suele ser una figura destinada a profesionales del mundo privado o de otros ámbitos que dan clase y algunos a lo mejor también realizan pequeñas labores de investigación. Pero ejemplo, normalmente no, o sea, lo que la parte de profesor asociado, según tengo entendido, es básicamente labor de profesor, o sea, no tanto de la de investigaciones, si a lo mejor esa persona por en su tiempo libre quiere dedicarse a hacer algo de eso. Es que me suena, por ejemplo, una profesora de la Facultad de Física que trabajaba en Repsol y también era profesora asociada y creo que también hacía alguna parte de investigación, además de ser profesora, hacía alguna parte, pero eso, bueno, existen esas figuras por ahí así un poco ambivalentes, pero digamos, para investigar en la universidad sí que lo típico es un doctorado, a modo de resumen. Vale, genial. Me han preguntado, que eso creo que se puede responder en general, si es posible trabajar en algún sitio de matemático estando en el último año de carrera.
A ver, no es lo habitual, pero es posible. Es decir, mucha gente lo que hace es encadenar a veces las prácticas en empresas que realizan en su último curso con que luego pues le contratan con dichas prácticas en algún tipo de contrato, que esas prácticas son remuneradas y entonces, aunque no sea un empleo, pues si estás percibiendo unos ingresos de esa manera. Dicho eso, pues no es lo que sea lo más habitual del mundo, pero sí es perfectamente posible. También depende de la cantidad de asignaturas que tengas si te puedes permitir compaginarlo eso si no son unas prácticas en empresa. Luego, han preguntado si suele haber trabajo en todas las zonas de España. Y yo creo que es por lo que Eso, habéis visto, es decir, a lo mejor no exactamente en todas, pero que no significa no estar súper centralizado. yo eso sobre lo que he hablado, tanto INE como AEMET tienen delegaciones provinciales, o sea que sí que tienen trabajo bastante distribuido. De hecho, la AEMET incluso puedes irte a trabajar a la Antártida, incluso tiene puestos de trabajo en la Antártida si os llama la atención en cuanto a lo que me he preparado. Con respecto a las empresas privadas, yo creo que un poco al contrario. Sí que está en España muy centralizado, al menos bajo mi experiencia. En Madrid, Barcelona, a lo mejor puede haber algo en Valencia, Sevilla que también es grande. Pero vamos, que yo soy murciano de corazón y estoy aquí en Madrid. O sea que así como son las cosas. Vale, genial. Una pregunta a lo mejor un poco, si quiero responder, han preguntado antes que si por estar en la privada hay mucho extra en ese sentido por trabajar en la privada. Eso depende ya más bien de cada empresa. Puede ser la pública, la privada, dependiendo de cada una. Depende de cada empresa. Yo creo que igual en consultora hay mucho más estrés, pero en la privada, si es una empresa de cliente final, se puede, o sea, se está bien. Sí que puede haber momentos puntuales de que haya más estrés porque haya que entregar un proyecto que tiene una fecha límite, pero en general yo creo que se vive bien y no, o sea, está un poco extendida la idea de que hay que hacer horas extras todos los días. En mi caso habré hecho horas extras pues en momentos muy contados que sí que es necesario. Y en mi caso, pues depende de la empresa a la que te dediques. En consultora suele haber mucho estrés, dependiendo del proyecto. Si es verdad, por ejemplo, los proyectos regulatorios que tienen fechas inmóviles, que los fijan, pues, por ejemplo, el Banco Central Europeo, ahí no hay tu tía, o sea, o lo sacas, con lo cual puedes echar de horas extras hasta no parar. Pues ahí sí hay estrés, pero bueno, eso pasa en consultoras o incluso en el propio banco, en el equipo que se encarga de eso. Depende mucho del área y del trabajo al que te dediques. En consultoras suele haber estrés. Vale, genial. Han preguntado, que yo creo que Cintia ya que lo ha preguntado varias veces y no le vamos a dejar pasar más. Pues si alguno queréis contar por curiosidad que sacasteis en selectividad, así muy rápido. Selectividad, PEBAU actualmente. Es que las cosas han cambiado mucho desde hace unos años. Cuando yo entré a matemáticas, la nota de corte era un 6. Entonces, las cosas han cambiado mucho. Y yo saqué en selectividad, no sé si era un 10,9 o un 11, algo así. O sea, tampoco una locura, pero vamos, yo iba relajado. Si estaba en un 6, entraba hasta el que sacaba un 5. En general me refiero. Tanto Fran como yo, cuando entramos, porque somos de la misma promoción, estudiamos lo mismo, cuando entramos a matemáticas y física ya estaba en esa época, bueno, creo que de siempre no está, pero ya estaba en esa época en la que las cosas estaban empezando a subir. Yo el año que entré se quedó nota de corte un 13,5 y yo saqué creo que un 13,8 o algo así. Yo un 3,64. O sea que ya, este año es una locura. yo este año no habría entrado ya. Es una locura. Bueno, yo en mi caso también estaba la nota muy muy baja cuando yo entré. Vamos, es que las cosas en un par de años, 3, ha subido, vamos, muchísimo, en todas las carreras relacionadas con matemáticas. Saqué, creo que era un 10,5, 10,6, no me acuerdo bien, la verdad. En mi año estaban las notas, o sea, no recuerdo lo que saqué, o sea, estaban, porque recuerdo eso, que estaban bastante bajas las notas. Era cuando empezó ya a subir un poco, creo que fue un 7 o algo así en mi año, en la Complutense. Pero vamos, que fue, o sea, porque justo el año anterior había sido como un 5 o una cosa así, este fue un 7 y fue al año siguiente el que pegó el petardazo y subió un 10. Pero en mi caso eso, no me acuerdo la nota exacta, pero saqué más de la nota de corte, obviamente si no hubiese entrado. Pero vamos, tampoco una cosa desorbitada ni mucho menos.
Vale, genial. Jorge ha preguntado, que eso no lo podemos responder y se comentó antes, que para realizar un doctorado efectivamente sí tienes que realizar, salvo algunas carreras excepcionalmente por tener más créditos, tienes que realizar un máster antes. Y por ejemplo, para el caso de hacer investigación en matemáticas a través del doctorado, pues sí debes hacer un máster relacionado con las matemáticas. Sí, pero por lo general relacionado con lo que quieras investigar. Porque, por ejemplo, si quieres investigar en cosas de matemáticas aplicadas, pero que tengan más que ver con otras cosas, yo qué sé, si quieres hacer algo en cómo funciona no sé qué de la medicina, un enfoque estadístico a la medicina, algo así, pues si haces un máster en álgebra, a ver, te permite, te da, o sea, el hecho de tener un máster te permite poder acceder al doctorado, pero luego el que te den un contrato lo vas a tener un poco más complicado porque vas a competir con gente que va a tener másters de cosas más parecidas. Sí, y bueno, luego sobre si hace falta varios, con uno suele ser suficiente. Luego si quieres hacer dos por gusto, pero con uno suele ser suficiente. Han insistido, que no sé si alguno, esto ya es voluntario, si lo queréis decir o no, referente a un poco el rango salarial de lo que se dice muchas veces de que, pues, si está bien el salario o no respecto al trabajo. Vamos, el rango salarial en el que se mueven pues distintas profesiones relacionadas con las matemáticas. Los doctorandos son públicos, ¿a que sí, va? Cerco. Sí, o sea, lo tenéis en las convocatorias y todo esto, pero vamos, que es poco más que el salario mínimo interprofesional. O sea, el salario mínimo creo que era 1.000 ahora casi, está un poquito por debajo del 1.000, si no falla la esta. 900 y pico, sí. Sí, y nosotros es 1.100, 1.200 si acaso. Sí, luego los últimos años sube a 1.500 y... En 12 pagas 1.200. Exacto. Y luego, con respecto a una pregunta sobre la ley de ciencia, que no sé si hemos llegado a responder, no sé exactamente si se han aprobado las enmiendas o no, pero una de las enmiendas que se había propuesto era un cambio que a lo mejor no subía el salario a los predoctorales, pero no sé si... Esa la han rechazado, creo. ¿no? Creo que la han rechazado. Pues nada, eso, pues se queda en 1.200. Si no me falla lo que he mirado antes, que lo he estado ojeando en el metro a la que volví a casa, creo que esa la han rechazado. Ha habido otras que han aprobado, pero esa la han rechazado, me parece. Pero no estoy seguro. Vale. Vamos a ir respondiendo, que queda una última. Cerco, preguntan por aquí si para conseguir un contrato de doctorado es importantísimo el expediente de la carrera. Importantísimo, mucho. O sea, a ver, importantísimo, pero, o sea, voy a desarrollar un poco. Hay cierto tipo de contratos en los que se tiene una nota mínima. Por ejemplo, en una FPU es una burrada, porque creo que en matemáticas la última vez la nota de corte estuvo 8,9 9 o algo así. 8,9 se quedó este año. Poco. O sea, una burrada. Pero 8,9 para pasar la primera fase. Luego la segunda no sé qué queda. Claro, en unas se requiere esa nota, en otras no te ponen nota mínima, pero compites con otra gente que muchas veces suele tener notas altas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tienes notas altas, tienes posibilidades. Si tienes notas bajas, tienes menos posibilidades. Alguna hay, pero suele ser bastante más complicado. Lo que ocurre es que a lo mejor si tienes notas más bajas es probable que o tengas que echar en muchas convocatorias hasta que te caiga alguna, o tener que irte al extranjero a hacer el doctorado. Si tienes notas altas, sí que es verdad que tienes más posibilidades de poder elegir, porque a lo mejor si tú tienes unas notas bajas, lo que tienes que hacer es echar en todos los sitios de España hasta que te cojan en alguno y a ver dónde te cogen, a ver en qué departamento, que no tienes ese margen de elección tanto. Estupendo, muchísimas gracias. Ya, pues, si os parece, hemos respondido más o menos todas las preguntas que nos habéis hecho llegar, que han sido... ya he contestado, pues nuestro moderador está aportando información por encima de lo que ya ha dicho Cerco. Que muchísimas gracias de verdad a todos los que nos habéis visto hoy. Esta charla, recordad que también, si no os habéis quedado con todos, no os preocupéis porque se va a colgar en YouTube, igual que se colgó la de ayer, que fue sobre pues, las distintas carreras relacionadas con matemáticas. Muchísimas gracias, eso de verdad, a todos los que habéis venido. Esperamos que os haya resultado tan interesante como a nosotros contar esto. Y por supuesto, pues muchísimas gracias a todos los que me habéis acompañado y habéis ofrecido un ratito de vuestro tiempo para ilustrar a qué os dedicáis y las distintas salidas laborales en el ámbito de matemáticas, que estoy seguro pues que no serán vanos y muchos las han agradecido. Adiós, gracias por Muchas venir. gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Adiós, pásame Adiós.